Así que estamos contentos, ¿verdad?, por otro privilegio más que nos ha dado el Señor, amén, de predicar su divina palabra. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero que todo el mundo vaya a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Cuánto alaban la gloria? ¿Cuánto alaban la gloria? Qué lindo, ¿verdad? Cuando un pueblo se rinde ante los pies de Cristo. Amén. Y mientras nosotros estamos aquí al frente, adorando el nombre del Señor, es precioso ver a un pueblo que anda en el mismo sentir y en el mismo espíritu, alabando al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuánto alaba la gloria? La gloria del Señor sea alabado por siempre. Y leemos la palabra bajo la bendición y la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si se pueden poner de pie para estar en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la iglesia de poder. Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, mira esto aquí, es mejor que los sacrificios. Voy a repetir eso ahí. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ay, ay, ay. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que tú nos has regalado, Dios mío, de traer el mensaje que redarguye, que edifica al pueblo, Señor. Señor, primero tú me has hablado a mí. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables al pueblo según sea tu divina palabra y según sea tu divina voluntad. Que no sea mi palabra humana, que sea tu palabra hablando al pueblo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, pero que no cese la alabanza. Mientras tú estás sentado, amén, mantenga tu adoración, mantenga tu alabanza, amén, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Así que el mensaje está bajo el tema obediencia sobre sacrificio. Voy a repetir eso: obediencia sobre sacrificio. Una cosa que yo quiero que entienda el pueblo hoy es que antes de que reinaran los reyes sobre Israel, reinaban, o mejor dicho, gobernaban los jueces. Amén. Y la palabra nos graba en la historia un total de 12 jueces que gobernaban sobre el pueblo de Israel antes que el pueblo pidiera o demandara un rey sobre el pueblo. ¿Cuánto alaba la gloria? Y entre esos jueces son conocidos, lo más conocido, ¿verdad? Débora, que era una profetisa del Señor. Amén. Se conoce también Samuel. Amén. Se conoce Sansón, que libertó al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Un hombre, ¿verdad?, que lo comparan, ¿verdad?, como con ese Hércules, ¿verdad?, que el Señor reprenda, que es Hércules de que 8 cuartos. Pero me llama la atención, amén, de que antes de que llegara un rey a reinar sobre el pueblo de Israel, el pueblo demandaba, amén, el pueblo tenía jueces. Y los jueces gobernaban, amén, buscando al pueblo según la voluntad de Dios. Y yo voy a anunciar en esta tarde, amén, un juez que era poderoso en Dios, pero al estar poderoso en Dios, amén, se descuidó, amén, de cumplir con todos los requisitos que Dios le había mandado. Y ese hombre se llama Elí.
antes de Samuel, que Samuel en la palabra del Señor, dice la palabra que él fue el último juez que gobernó, amén, sobre Israel antes que llegara el primer rey sobre Israel. ¿Cuántos se acuerdan del primer rey sobre Israel? Saúl. Y la palabra de Dios dice, amén, que Elí, amén, era conocido como Efrateo, amén, porque él vivía en Éfrates, o en Efraín, en el monte de Efraín. Y aunque vivía en Efraín, amén, era levita, porque ¿cuántos saben que Dios designó a un solo tribu, amén, para tomarse cargo, amén, de los sacrificios y de la responsabilidad del santuario? ¿Cuántos se acuerdan? Leví, ¿verdad? Ahora, era una responsabilidad, pero era una posición de honra, amén. En este año de 2021 hay gente que Dios le ha puesto en una posición de honra, una posición digna, amén, para primero que nada representar a Dios como Él merece ser representado. Hay alguien que alabe la gloria de Dios en esta hora. Por lo tanto, Elí no solamente era juez, amén, ni líder militar sobre el pueblo, sino que también era sumo sacerdote, amén, en la casa de Israel. Alguien que alabe la gloria. Y él se encontraba en Silo, amén, y Silo hoy en día es conocido como Palestina, amén. Y Silo era el capital religioso, amén, que por 369 años enteros, amén, era el primer capital de Israel. ¿Cuántos sabían eso? El primer capital de Israel era Silo, y era un lugar religioso, amén, donde el pueblo se presentaba para rendirle culto a Dios. Elí tenía unos hijos, y sus hijos también eran sacerdotes. Sus hijos, amén, tenían la responsabilidad también, amén, de otorgarle a Dios, entregarle a Dios, amén, los sacrificios, amén, de expiación delante de la presencia de Dios. Cuando los hijos fueron cargados, amén, con este puesto y esta responsabilidad, dice la palabra de Dios, amén, que ellos tomaban los sacrificios para sí. Por ejemplo, venía alguien del pueblo que anhelaba hacer un sacrificio para el Señor. Ellos le decían a ellos, usted no va a entregar el sacrificio primero a Dios, usted me va a entregar primero los sacrificios a mí. Ellos decían, no, pero nosotros queremos quemar la grosura para Dios y después usted haga conforme a lo que tú quieras hacer con los sacrificios. Porque ¿cuántos sabían que la grosura fue sacrificada y fue quemada, amén, en honra a Dios? La grosura, ¿verdad? Que viene siendo la grasa, ¿verdad? Que viene siendo esa porción donde Dios demandaba del pueblo que se quemara la grosura del sacrificio delante de la presencia de Dios. Y estos hijos tenían la responsabilidad. Vaya conmigo al capítulo 2, para aquellos que me quieren seguir, para que vean que no estamos aquí inventando, amén. Vayan al capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios que venían a traer los sacrificios. La gente demandaba, amén, que los sacerdotes cumplieran, amén, con su responsabilidad de presentar el sacrificio ante la presencia del Señor. Ellos decían, pero estos sacerdotes decían, queme la grosura primero, y la gente decía, perdón, queme la grosura primero y después toma tanto como quieran. Porque tú sabes por qué querían el sacrificio. Los sacerdotes querían el sacrificio, amén, para asar carne para sí mismos.
¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Ellos querían el sacrificio no para presentarlo al Señor. Querían el sacrificio para asar la carne, amén, para ellos mismos, para que ellos se engordaran y para que ellos se alimentaran. Una blasfemia delante de la presencia de Dios. Y hoy en el año 2021 hay gente que está en una posición de honra ante la presencia de Dios. Tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos evangelistas, pastores, maestros. Todo para edificación del pueblo. Y hay gente que se están echando el sacrificio, entre comillas, para sí mismo, en vez de presentarlo delante de la presencia de Dios. Obediencia sobre sacrificio. El pueblo de Leví, dice la palabra, que Dios le habló a Moisés en el libro de Números. Y le habló a Moisés y a Aarón diciendo: mi pueblo de Leví, los levitas, esa tribu específicamente va a ser designado para bregar con los utensilios. Van a tener la responsabilidad, amén, de estar en mi presencia para conservar la relación que tiene el pueblo con Dios. Y ese monte Sinaí se le fue establecido bien claramente, precisamente porque ¿cuántos saben que el Dios que nosotros le servimos es un Dios preciso? Dios te mandó orden, los sacerdotes trajeron desorden, pero Elí se mantuvo fiel. Pero la clave aquí, amén, no eran tanto los hijos, sino que quién fue presentado o quién fue otorgado la responsabilidad de ser sumo sacerdote. Era Elí. O sea, la responsabilidad general no lo tuvieron los hijos. La responsabilidad general era del padre, que era sumo sacerdote. Es como si el pastor, ¿verdad?, fue designado como el ángel de la iglesia. Y hay un fracaso o hay algo que ocurre dentro del santuario. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del pastor o de los feligreses? Del pastor. El pastor no fue quien cometió el acto, fue los feligreses. Pero porque Dios designó al pastor como el ángel de la iglesia, la responsabilidad es del pastor. Obediencia sobre sacrificio. Primero de Samuel capítulo 2, 22 en adelante, versículo 22 en adelante. Elí, muy viejo de edad, confronta a sus hijos y le dice: yo he escuchado de lo que ustedes han hecho. Elí, imagínate la desgracia. Elí, dice la palabra de Dios que antes de la muerte de Elí dedicó un total de 40 años de servicio como juez sobre Israel. Y en su edad avanzada se tiene que enterar de la desgracia que había cometido los hijos. 40 años de servicio, 40 años de sacrificio, 40 años de lealtad. ¿Tú sabes que también dice la palabra en ese capítulo 2, versículo 22 en adelante? De que Elí lo confronta y le dice: yo también me enteré de que ustedes se acostaron con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de la reunión. Una desgracia total en la presencia del Señor. Vamos a llegar al año 2021. Hay gente que no se meten en el templo porque habían escuchado de desgracia de ministros del Señor. Gente con posiciones, ¿verdad?, de honor para representar a Dios, amén, de acuerdo a su divina voluntad, despedazando, amén, lo que Dios había plantado aquí en la tierra. Da vergüenza. Es una blasfemia ante Dios. Cuando Dios te posiciona,
Dios demanda de ti excelencia. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Hay gente aquí que tiene el llamado poderoso. Y Dios está buscando, amén, de que la excelencia no empiece cuando ya Dios te posiciona ahí, sino que empiece desde ya. Porque yo creo que ahí hay un pueblo de Dios, aleluya, que cuando son puestos en una posición, tienen, amén, la potencial de trabajar con excelencia para el Señor. ¿Cuánto alaban la gloria? Elí, a su edad avanzada, confronta a su hijo, pero tú sabes cuál es el problema. Hasta ahí dejó, hasta ahí lo dejó. Porque no es confrontar la situación, sino hay que poner un paro a la situación, un pare a la situación, un pare, amén, a la desgracia que estamos haciendo ante los ojos del Señor. Cuando nosotros cuando nosotros confrontamos la situación, hablando del presente, y nosotros no ponemos un pare a la situación, ¿verdad? O no tratamos de impedir que continúe, nosotros estamos participando con la desgracia. Y el Espíritu del Señor me dio este mensaje, amén, para hablar a la iglesia y a decir que si tú estás mirando algo que está pasando dentro del cuerpo de Cristo que no va bien, es tu responsabilidad confrontarlo. Es tu responsabilidad decir, espérate, hermano, hermana, eso no está bien. Eso no debe de continuar. A Dios no le agrada tus ofensas delante de su presencia. ¿Habrá alguien en el año 2021 del cuerpo de Cristo que diga, yo no voy a contribuir, amén, a actos de desgracia ante la presencia del Señor? Obediencia sobre sacrificio. Dios no está buscando sacrificio. Bastantes sacrificaron, ¿verdad? En el primer pacto. Dios está buscando gente obediente, gente sometida, gente que cuando Dios te posiciona y Dios te honra, ¿verdad? Y te pone y te establece en un lugar, que tú sepas manejar ese lugar o esa posición, amén, con gracia, con intelecto, pero sobre todo honrando el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Habrá alguien que lo alabe en esta hora? Perdóname, no es fácil con esta máscara, ¿verdad? Pero estamos tratando en el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaba la gloria? Y dice la palabra de Dios, ¿cuántos saben Samuel? La mamá de Samuel, llamada Ana, era una mujer que la ciencia médica en ese tiempo decía que ella no podía concebir hijos. Era una mujer, ¿verdad? Que Penina, que era también la esposa de su esposo también, la había burlado, ¿verdad? La había despreciado, le decía, usted no tiene hija, pero yo sí, yo tengo hijos. Dice la palabra de Dios que ella lo primero que hizo fue ir directamente al templo a pedir al dueño de todas las cosas. Cuando ella va a la presencia del Señor, ahí el juez del pueblo de Israel, Elí, había mirado su desesperación y hasta la acusó de estar embriagada y dijo, ¿hasta cuándo va a dejar de tomar? Y ella dijo, no, yo no estoy embriagada, estoy delante de la presencia de mi Dios. Porque a veces estar en la presencia de Dios, amén, nosotros nos humillamos de diferente manera. Y lo que parece locura para otra persona es de agrado delante de la presencia del Señor. Porque ¿cuántos saben que nosotros tenemos que pelear nuestra bendición como lo peleó Ana? Tenemos que pelear nuestra bendición como lo peleó Jacob contra el ángel de Jehová. Aleluya. Y lo que parece locura para otro es poderoso en los ojos del Señor. Y ella rogó, ¿verdad? Y ella dice, si tú me das el hijo, yo te lo voy a entregar completamente delante de tu presencia. Y
Dice la palabra que se lo concedió. Se unió a su esposo, se embarazó y lo primero que ella hizo fue presentarlo a la presencia de Dios. Y dice la palabra que Samuel, lo llamó Samuel, ¿verdad? Porque ella se lo pidió a Dios y Dios se lo concedió. Samuel fue dedicado al templo. Ella dijo, Señor, yo voy a mantenerme firme ante mi compromiso delante de ti. Elí fue puesto como líder para Samuel, para mentorearlo, que mientras estaba haciendo los sacrificios como sumo sacerdote Elí delante del pueblo, Samuel estaba aprendiendo lo que era estar cerca de la presencia de Dios. Porque hay gente que te puede impactar de una manera sobrenatural. Yo siempre digo que yo aprendo de mi esposa cuando ella está cerca de la presencia de Dios. Yo aprendo, amén, de mi hermano Alex, aprendo de tanta gente aquí lo que es estar rendido a la presencia del Señor. Se lo presenta Elí, lo mentorea, amén. Samuel crece y dice la palabra de Dios que creció también la gracia de Samuel. La gente empezó a ver que en Samuel había algo diferente, en Samuel había algo sobrenatural. Aleluya. Desde temprana edad, cuando fue presentado a la presencia del Señor, aleluya, dice la palabra que el temor de Jehová estaba sobre él. Y Samuel creció bajo la dirección y el liderazgo de Elí. Y Jehová se revela a Elí. Y Elí es confrontado por Jehová. Y le dice Jehová, por cuanto tus hijos me blasfemaron y no supiste lidiar con la situación, no supiste pararlo como tenía que hacerlo como sumo sacerdote del pueblo de Israel. Yo había prometido a tus padres que ustedes estarán cerca de mi presencia, pero ahora yo cortaré tu brazo y el brazo de tus padres. Nosotros estamos contribuyendo a lo que nosotros no estamos parando. Estás robando y me mantengo callado. Tú sabes que Dios te va a pedir cuentas a ti, porque vistes la desgracia, viste la corrupción dentro de la casa de Dios y no hicimos nada. Estos son actos desleales ante Dios, porque primero somos leales con Dios antes de ser leal con todos los demás. Y Jehová confrontó a Elí. No fue directamente a los hijos, no. Fue directamente al sumo sacerdote de la casa de Israel. Un hombre leal por 40 años enteros fue confrontado por Dios y las bendiciones que estaba acostumbrado a recibir de parte de Dios iban a ser completamente parados. Y las próximas generaciones de Elí no iban a recibir, amén, de acuerdo al trabajo y el esfuerzo que Elí había dedicado por un total de 40 años. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Porque tus próximas generaciones van a sufrir las consecuencias de los actos tuyos. Y tú dices, ¿pero cómo? Si ellos son inocentes. No, pero Dios te dio a ti la responsabilidad de cuidar lo que Dios había depositado en tus manos. Seamos responsables. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Verás tu casa humillada. Ay, ay, ay. Y Elí era inocente. Pero Elí también era responsable. Es tiempo que nosotros tomemos la responsabilidad de nuestros actos. Porque suena la trompeta y lo que pudimos nosotros impactar
cuando tuvimos la oportunidad de impactar y no lo hicimos, Dios nos llamará cuentas. Dios dirá, pero ¿por qué tú, viendo la situación, viendo a tu hermano caído, viendo la necesidad, no hiciste nada para poder ser un medio de bendición en la vida de ellos? Obediencia sobre sacrificio. No, pero Señor, yo sacrifiqué tiempo. Llegué a tu templo los domingos, llegué a tu templo los miércoles, llegué a las actividades. Sí, pero tú viste la corrupción que había en mi pueblo y tú no hiciste nada para intervenir en medio del problema. Porque ¿cuántos aquí han identificado problemas dentro del cuerpo de Cristo? Seamos honestos. ¿Cuántos aquí? Levanta tu mano. 1, 2, 3, 4, 5. Hemos identificado problemas, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para ser parte de la solución a ese problema? Uno de los más populares es que en la iglesia son chismosos. Ahora, tú has separado a esa persona y háblalo con ellos personalmente, no para avergonzarlo. Habla con ellos en lo secreto. Mira, mi hermana, tú has identificado que tiene un problema con el chisme. No creo que está bien. Voy a orar por ti, que me ayuda a orar por ti en esta hora para hacer un medio de bendición. O si tú has visto una persona que está en adulterio, o si tú has visto una persona que tiene cierto problema, es tiempo de intervenir. Es tiempo de actuar. Es tiempo de ser parte de la solución del problema. Es tiempo, amén, de que cuando mi hermano o mi hermana está caída, yo le voy a ayudar a levantarse. Cuando hay gente con necesidad, yo voy a estar ahí para ayudarlo en su necesidad. Alguien tiene que entender lo que estoy predicando en esta tarde. Yo no puedo estar quieto cuando hay un problema dentro del cuerpo de Cristo. Porque yo prefiero 1000 veces confrontar la situación antes de llegar al día del juicio y que sea confrontado allá arriba. Prefiero que el Señor me permita ser confrontado aquí, ¿verdad? Y poder manejar con la situación y bregar y ser parte de la solución. Que cuando llegue allá arriba, ¿por qué tú no interveniste? ¿Por qué tú no ayudaste? ¿Por qué tú no hiciste nada? Obediencia sobre sacrificio. Elí, verás tu casa humillada, mientras Dios colme de bienes al pueblo de Israel. Nadie en tu descendencia llegará anciano. Ay, ay, ay. Porque la descendencia que Elí tuvo no supo manejar la descendencia de lo que Dios le había dado, que eran los 2 hijos. Por lo tanto, porque no pudo manejar a sus 2 hijos y disciplinar a sus 2 hijos y intervenir cuando sus 2 hijos estaban blasfemando ante la presencia de Dios, ahora dice, ahora va a pagar toda tu descendencia. Gloria al nombre del Señor. Y él dijo, ustedes van a ver lo que te estoy hablando cuando yo permita que se mueran tus 2 hijos. Ofni y Fines, amén, van a morir el mismo día. Y después tú vas a ver que esta palabra que yo te he dado ha sido confirmada. Alguien que alabe la gloria del Señor. Cuando Dios corta bendiciones a otros, también levanta a otros. La triste realidad es que sí, Dios ha depositado muchos dones en muchos de los que son parte del cuerpo de Cristo. Pero tú sabes que si tú no te levantas como tú debes de levantarte, Dios va a levantar a otros en tu posición. Por cuanto tú has descuidado, Dios dice, tranquilo, yo tengo a otro aquí que va a resolver de acuerdo a mi necesidad, amén, para edificación del pueblo.
Y sabemos, ¿verdad?, que Samuel estaba siendo mentoreado por este gran hombre de Dios. Porque no podemos cuestionar la integridad de Elí. Elí fue un gran siervo de Dios, que quede claro. Pero él pagó porque no supo intervenir en su descendencia que se había corrompido. Por lo tanto, en una noche que Elí y Samuel estuvieron dormidos, Dios levanta a Samuel mientras estaba dormido. Samuel nunca había conocido la voz de Dios. Y él dijo: Señor, heme aquí. Fue a Elí, ¿verdad? Señor, heme aquí. Elí dijo: yo no te llamé, muchacho, vete a dormir. El Señor lo llama por una segunda vez. Samuel, pensando que era Elí, va directamente a Elí otra vez. Dice: Señor, heme aquí. ¿Qué tú quieres de mí? Yo no te he llamado, vete a dormir. Por tercera vez, Jehová lo llama. Él va a Elí otra vez. Elí dijo: ok, ya yo sé lo que está pasando aquí. Y dijo: ¿sabes qué? Es Jehová que te está llamando. Vete, duerma otra vez. Y cuando Él te llama, diga: Señor, heme aquí. ¿Qué tú quieres de mí? Jehová le habla a Samuel, le dice: por cuanto Elí me había desobedecido, su casa será impactada. Eso es en versión Santiago Valera. Para resumir, cuando se despiertan por la mañana, Samuel es llamado por Elí. Elí está curioso para saber qué fue lo que Jehová había hablado con Elí. Samuel no quería decirle, pero Jehová había confirmado lo mismo a Samuel de lo que Jehová le había hablado a Elí. Y Elí dijo, bueno, si así es, que Jehová haga como Él quiere. Mientras somos confrontados, tenemos que asumir la responsabilidad o las consecuencias, amén, de lo que Jehová tiene para nosotros. Elí no tuvo más remedio que entender que había consecuencias y él tenía que asumir la responsabilidad de esas consecuencias. Despertemos, porque es mejor obedecer que sacrificar. Yo prefiero 1000 veces obedecer a Dios de acuerdo a lo que Él me ha dado, que sacrificar y no obedecer conforme a como Él quiere que yo obedezca y pierda todo. Primero, este mensaje yo iba a hablar de Saúl, y el Señor me dijo: no, voy a hablar de alguien que llegó antes de Saúl, antes del primer rey de Israel. Tú vas a hablar de Elí. Yo dije: Señor, Elí. Sí, porque el pueblo tiene que entender, amén, que hay consecuencias por nuestras acciones. La falta de obediencia produce consecuencias que pueden ser graves y puedan impactar hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Nosotros somos responsables. Usemos las herramientas que Dios depositó en nosotros para hacer la diferencia. Y para terminar con el mensaje, Samuel es reconocido por el pueblo como un gran profeta de Dios. Paralizado lo que Dios estaba continuando en Elí, pero había comenzado, amén, a bendecir la vida de Samuel. El pueblo de Israel lo halaga. Desde la tierra de Dan y de toda la tierra de Israel fue conocido el nombre de Samuel. Pero nosotros no podemos meditar a Samuel sin antes conocer que había un mentor llamado Elí.
nosotros hemos tenido un Elí en nuestra vida. Un Elí, un padre espiritual, ¿verdad? Alguien que fue de bendición, alguien que supo mentorearte en las cosas del Señor. Yo tengo uno. ¿Cuántos tienen uno? Amén. Muchos de nosotros, ¿verdad? El pastor Carlos Centeno es un mentor para muchos. Es un mentor para mí también. Y lo recibo y lo honro en esta hora. Pero en mi temprana edad, el reverendo Heriberto Sosa fue ese Elí para mi vida. Cuando empecé los caminos del Señor y cuando conocí el llamado que Dios había depositado en mi vida, el reverendo Heriberto Sosa, amén, me jaló para sí, me empezó a mentorear, me empezó a guiar, me empezó a formar, amén, porque sabía que lo que Dios había establecido para mí iba a ser grande, pero Él me hizo entender que la obediencia es mejor que el sacrificio. ¿Cuánto puede declararlo en esta hora? La obediencia es mejor que el sacrificio. Tú tienes un mentor, una mentora también. Y Dios te ha puesto en la vida de ellos para hacerte un impacto. Pero que tú entiendas, amén, que lo que Dios tiene contigo no solamente es grande, sino que Dios demanda de ti obediencia sobre sacrificio. Iglesia, ponte de pie. Elí fue un gran siervo de Dios. Nosotros no le vamos a quitar méritos. Mucha gente ha predicado de Elí y sabemos las consecuencias de Elí. Elí sufrió consecuencias por culpa de sus hijos. Dios nos está dando una lección en este día y nos está diciendo: si tú ves algo que no está bien dentro de mi casa, es tiempo de intervenir. Es tiempo de que tú seas un medio de bendición. Es tiempo de que tú respondas a lo que está pasando. Porque las 7 iglesias de Asia fueron confrontados cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Y la gran mayoría le dijo, ¿qué le dijo? Yo he conocido tu trabajo, he conocido tus atributos, pero algo tengo en contra de ti. Has perdido tu primer amor. Has permitido a Jezabel que se meta en la casa. Has permitido esto y esto y esto. Ahora la iglesia está siendo confrontada en este mensaje. Amén. Intervengamos. No cuestionemos lo que están haciendo. Seamos parte de la solución. Hay gente que puede ser marcado por tu intervención. Hay gente que puede ser impactado por tu intervención. Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo no está al 100%. No lo está. A veces tenemos conversaciones obscenas. A veces vivimos una vida, amén, en privado que no es de agrado delante de la presencia del Señor. Hay muchos problemas dentro del cuerpo de Cristo. Mucho lo que está pasando. Y nosotros no podemos quedarnos, amén, en una esquina solamente observando, siendo espectadores de lo que está pasando. Tenemos que intervenir y tenemos que obrar. ¿Cuántos dicen en esta hora, yo prefiero obedecer antes que sacrificar? Yo prefiero intervenir antes de que las cosas se pongan mal, de mal en peor. Yo tengo que intervenir porque soy poderoso en las manos del Señor. Porque si cada uno de los que están aquí se dejan usar por Dios, ustedes pueden ser una gran diferencia. Hay gente que necesita de ti. Y antes que nosotros podemos salir a trabajar afuera, tenemos que regar con los que están adentro. No podemos salir a hacer un impacto afuera. Si en la casa de Dios, aleluya, hay tantos problemas, hay tanta crisis. En Mateo capítulo 10, cuando Cristo lo manda, amén, en su ministerio a los discípulos, le dice, vaya a mi casa, a la casa de Israel. No vaya a los gentiles.
Porque en la casa de Israel había muchos problemas. Espiritualmente la casa de Israel era un desastre. Y Cristo cuando lo elige en Mateo capítulo 10 le dice, vaya a mi casa, la casa de Israel. Lo que no te recibe, sacuda el polvo de tus pies. Pero hay que trabajar dentro de la casa para entonces salir afuera a hacer una diferencia. Y el altar está abierto. Y Dios está llamando a cuenta de iglesia hoy, que podemos marcar la diferencia, que podemos obedecer antes de sacrificar. Dios no quiere sacrificio. Dios está cansado de sacrificio. Por eso que mandó a su Hijo unigénito en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino proceda al arrepentimiento. Aquí la clave es arrepentimiento. La casa de Dios no está al nivel que tiene que estar. ¿Usted se ha preguntado por qué Cristo no ha venido? ¿No se ha preguntado? No, pero esto se ha anunciado por años. Cristo todavía no llega. ¿Tú sabes por qué Cristo todavía no llega? Porque ya la palabra ha sido predicada en todo el mundo. Ya hemos visto los señales, ¿verdad? Que dice Mateo 24. Ya lo hemos visto. ¿Tú sabes por qué Cristo no ha venido? Por misericordia. Porque hay gente que prefiere sacrificar antes de obedecer. El altar está abierto. Aquellos que prefieren obedecer a Dios antes del sacrificio y quieren hacer una diferencia del año 2021, yo creo que tú pases aquí al frente y vamos a orar por ti, vamos a hacer una imposición de manos y vamos a declarar que la unción del Espíritu Santo, que no sea mi mano, que sea la mano del Señor, que sea tocándote y arropándote de la cabeza hasta los pies. Este es el año de hacer una diferencia. Amén. A mí no me interesa el COVID. Te lo digo desde ahora. El Dios que nosotros le servimos es mayor que el COVID. El Dios que nosotros le servimos es mayor que la pandemia. Yo no voy a ponerle tanta énfasis al COVID. Yo le voy a poner énfasis al Dios que está por encima del COVID. Alguien que alabe la gloria de Dios. Y el altar está abierto. La iglesia tiene que ser ministrada. Y la iglesia ahora mismo está siendo llamado a cuentas. Porque antes que llegue el día del juicio, nos pongamos a cuentas hoy. Hoy es el día. Hoy es el día. Intervenga hoy. ¿Ves un problema? Sea parte de la solución. Llama a esa hermana. Llama a ese hermano. Dígale, ¿puedo hablar contigo? Estoy observando algo que no está bien. Quiero decirte que tú puedes manejar las cosas diferentes. Tú puedes hacer un cambio. No te estoy juzgando. Porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No te estoy juzgando. Y no es para juzgar a nadie. Pero es para trabajar con ese hermano o esa hermana y decir, yo estoy aquí contigo. Y juntos, de la mano, crezcamos. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para el bienestar del cuerpo de Cristo. Amén. Y para la gloria que merece del Señor, que merece toda gloria y toda honra. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Así que alabemos a Dios. El altar está abierto. Aquí está la presencia de Dios. Mi alma alaba a Dios. Gloria al Señor. Habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. El altar está abierto. El altar está abierto. Aquellos que quieren ser una diferencia, pase aquí al frente. Aquellos que quieren ser parte de la solución, pase aquí al frente. Gloria al Señor. Habrá dos tres. Habrá dos tres.
¿Cuánto más? ¿Cuánto más dicen? Yo voy a hacer la solución. Yo voy a contribuir, amén, al bienestar del cuerpo de Cristo. Ahí viene otro. Vamos, ¿quién más? ¿Quién más? El Espíritu Santo está confrontando a la iglesia. El Espíritu Santo está confrontando a la iglesia. La iglesia no está en la mejor condición. Pero hace falta 2 o 3 que se unan para hacer una diferencia, para obedecer antes de sacrificar. Aleluya. Me muevo para que Él crezca. Adoremos la gloria del Señor en esta hora. Aleluya. Aquí está la presencia de Dios.